Buenos días a todos y bienvenidos en el portal Más Colombia. Desde hace semanas, en el centro de las discusiones internacionales está la cuestión de establecer un impuesto mínimo global a las multinacionales. Entonces, hoy vamos a entender cómo tributan estas empresas multinacionales. Para ello, estamos con Marcelo Justo. Forma parte de Tax Justice Network, una coalición independiente de investigadores dedicados al estudio de la evasión y competencia fiscal, entre otros. Señor Justo, le agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, pues para arrancar, ¿podría usted decirnos actualmente dónde pagan impuestos las multinacionales? ¿Los pagan en todos los países en los cuales generan ganancias? Bueno, eso es casi un misterio, donde pagan impuestos las multinacionales. Se puede decir que, digamos, en teoría deberían pagar impuestos donde registran sus ganancias. El problema es que no lo hacen porque tienen toda una red de paraísos fiscales y toda una red de contadores y abogados que les arreglan cómo hacer para que sus ganancias paguen el menor impuesto imposible. ¿Cómo lo hacen esto? Precisamente a través de la transferencia de ganancias. Entonces, lo que ellos hacen es que una multinacional hace por ejemplo, todos sus préstamos o su marketing o esto o lo otro en empresas subsidiarias que están en paraísos fiscales. Esas empresas subsidiarias les cobran millonadas, precios que están totalmente fuera del mercado a la casa matriz, a las subsidiarias de las multinacionales, de manera que las ganancias que las subsidiarias y las casas matrices registran donde tienen su actividad económica real se achica continuamente porque le vienen estos costos totalmente infladas de sus propias empresas por otros servicios. Bueno, de los impuestos que pagan las empresas multinacionales, ¿cuánto se destinan a los países más ricos y cuánto a los países menos desarrollados? Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo hay una enorme evasión y elusión fiscal por parte de las multinacionales. En términos nominales, obviamente, es muchísimo mayor en los países desarrollados, porque es mucho más dinero en juego. Pero en términos proporcionales, en términos respecto a lo que significa para el Producto Interno Bruto de cada país, es muchísimo mayor o muchísimo más importante en los países en desarrollo. Entonces, el impacto que tiene para los países en desarrollo esta evasión y esta elusión fiscal es mucho más grande que el impacto que tiene para los países desarrollados. Y bueno, señor Justo, ¿cómo definiría el dumping fiscal y cuál es el impacto económico de esta práctica? Básicamente lo que se trata de eso es algo que se ha dicho de la competencia fiscal a la baja, que es básicamente, bueno, que todos los países intentan de alguna manera atraer inversiones a través de ofrecer mayores exenciones impositivas a las multinacionales. Esto se ve que ocurre muchísimo en Colombia, por ejemplo, en donde hay muchísimas exenciones a las multinacionales, exenciones que son además, por todos los estudios que se han publicado en general, absolutamente inútiles, incluso reconocidos por muchos de las mismas multinacionales o muchos de los mismos multimillonarios inversores que dicen, bueno, para mí el factor fiscal es el factor menos importante de todos los factores a la hora de invertir en un país extranjero. Hoy en día, ¿existe alguna regulación global sobre el dumping fiscal? En este momento el sistema fiscal internacional es caótico. Se desreguló en los 80 sobre un pasado de los 20 años previos, es decir, a partir de los 60 empiezan a proliferar los paraísos fiscales. A partir de los 80, con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher, se desregula por completo el sistema financiero y a partir de ahí empieza a regir realmente un viva la pepa a nivel fiscal y a nivel financiero. Y a nivel fiscal, uno de los problemas, tanto a nivel fiscal como financiero, es que estamos viviendo en una economía totalmente globalizada, cada vez más globalizada, con reglas que no tienen nada que ver con un mundo globalizado. No existen regulaciones reales, se está trabajando en esas regulaciones desde hace tiempo, empiezan a existir esbozos de regulaciones. Lo que va a ser clave ahora, y que es lo que está en juego en estos momentos, que fue gran noticia justito con la cumbre del G7 que mencionabas en tu introducción, es esta idea del impuesto global mínimo a las corporaciones
y la otra idea que es de también generar una nueva normativa impositiva para las empresas digitales. Y bueno, señor Justo, ¿cómo definiría la evasión fiscal para las multinacionales y qué tan común es esta práctica? Se ha vuelto una práctica, digamos, consuetudinaria, diría. Incluso lo que sería, tienen un departamento, el Departamento de Planificación Fiscal, que se ha convertido en uno de los departamentos de mayor crecimiento interno de las multinacionales, en donde hay cada vez más empleados, donde hay cada vez más abogados, donde hay cada vez más contadores, para cada vez crear más y más elementos como para que en vez de evasión fiscal parezca elusión fiscal. Por esa es la gran diferencia. La evasión fiscal es ilegal, la elusión fiscal no lo es. Interesante. Y bueno, ¿cuál es el impacto económico de la evasión fiscal de las multinacionales? ¿Existen otros impactos de los económicos? Bueno, existen impactos económicos y existen impactos sociales. Digamos, el impacto económico más obvio es el de la recaudación fiscal, pero lo fiscal es central, porque obviamente, digamos, todos los servicios sociales, y eso se ha sentido mucho en estos momentos de pandemia, todos los servicios sociales que brinda un país, la salud, la educación, la infraestructura, la justicia, la seguridad, etcétera, etcétera, depende de lo que ese país recauda. Si ese país recauda poco, porque hay mucha evasión fiscal, porque hay una tasa impositiva muy baja, por lo que sea, bueno, evidentemente los servicios que pueda ofrecer son digamos, de peor calidad. ¿Y cómo se soluciona eso? Si recauda muy poco, bueno, se termina generando déficit fiscal. ¿Cómo se soluciona el déficit fiscal? Se termina o bajando el gasto, con lo cual empeora la calidad de los servicios públicos que se ofrecen. También es el tema de la carga impositiva. El tema es que esa carga tributaria es pesada sobre todo en los asalariados, que reciben del salario y que el descuento impositivo se hace automáticamente, en las pequeñas y medianas empresas y en el IVA, que es el impuesto más regresivo, porque todos pagamos, seamos ricos o pobres, pagamos todos lo mismo por el IVA. O sea, así se recauda en general en América Latina, con esta recaudación que lo que hace es profundizar la desigualdad. Y en cambio las grandes corporaciones y los grandes multimillonarios logran evadir la mayor cantidad de impuestos que pueden, digamos. Con lo cual queda digamos, una práctica impositiva en cada país muy desequilibrada y muy injusta. Bueno, según Tax Justice Network, ¿deberían las multinacionales desempeñar un papel más activo en la igualdad fiscal? Y si fuese el caso, ¿cuál debería ser y cómo debería implementarse? Sí, no, obviamente deberían hacerlo. Lo que pasa es que el criterio que suele primar entre las multinacionales es un criterio a partir de lo que ya diría todo el esquema de los accionistas, etcétera, etcétera, de la ganancia del corto plazo y de la financiarización. Todo lo que vale es lo que se pueda contar de acá a dentro de 6 meses, de acá a dentro de un año, y esa es la planificación máxima que existe. Porque si uno lo considera desde otro punto de vista, las multinacionales podrían ganar incluso más de lo que están ganando si tuvieran mercados domésticos mucho más amplios. Ahora, para tener mercados domésticos mucho más amplios, la gente necesita ganar más, la educación necesita ser mejor, la salud necesita ser mejor, es decir, necesita haber una mejor infraestructura, se necesita financiar todo lo que no se financia. ¿Pero cree usted que sea suficiente para reducir el dumping fiscal, por ejemplo, esta tasa mínima del 15%? El tema del 15% mínimo es un porcentaje muy bajo para cubrir lo que realmente ganan las multinacionales. En Tax Justice Network calculan que si se pusiera un 25%, que era lo que proponía Tax Justice Network y otra serie de organizaciones no gubernamentales y expertos en estos temas tributarios, igual las multinacionales seguirían ganando prácticamente el 80% de lo que ganan ahora. El segundo punto es quién se lleva este 15%, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. La propuesta de Tax Justice Network es bastante clara al respecto, que es la propuesta en general de las organizaciones de la sociedad civil, es que cada multinacional tiene que pagar en donde genera su actividad real.
de acuerdo a una serie de criterios como ser cuántos empleados tiene en esa jurisdicción, cuántas ganancias tiene, cuánto factura, es decir, criterios totalmente comerciales típicos, ¿no? Entonces, a partir de eso uno dice, bueno, si esta multinacional, en esta sea subsidiario, sea casa matriz, allí ha facturado tanto, tiene tantos empleados, etcétera, etcétera, tiene que tener un determinado cobro de impuestos. No puede ser que todos sus gastos sean a través de paraísos fiscales en conceptos de marketing, en conceptos de patentes, en conceptos de lo que sea. Bueno, para concluir, señor Justo, ¿cree usted que va a haber cambios en la fiscalidad mundial en los próximos años? Sí, yo creo que los está viendo, digamos. Va a haber costos por el tiempo que se tarde, pero yo creo que es inevitable que haya un cambio de reglas fiscales, todos, absolutamente todos. Tanto desde el Reino Unido, desde Tax Justice Network, como desde todos los países del mundo, desde los sindicatos, de las pequeñas empresas, de la agricultura, de todos los, hagan sentir su voz en todos estos temas, porque eso va a ser parte de la fuerza que nos lleve a cambiar este sistema impositivo que es realmente desastroso para el desarrollo económico y social de todas nuestras sociedades. Bueno, pues señor Justo, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan llamado y por favor estamos siempre dispuestos a hablar con ustedes.